Muy buenas amigos, los saluda Baru para compartirles mis opiniones de la nueva película de Universal Studios Michael, basada en la vida de Michael Jackson. Una película que tiene varias sorpresas y que a diferencia de la crítica, tenemos que abordar una pequeña área gris que creo que se está tomando muy superficialmente, y esto ha pasado mucho con varias biopics. Si uno revisa las opiniones de la crítica en cuestión de películas basadas en biopics, se encontrará más o menos con este tipo de comentarios que son un poco comunes y que son un poco abstractos en comparación a lo que termina pensando el público. Así que hoy quiero compartirles mis opiniones. Para empezar, considero que es una película bien hecha con el fin de resaltar la imagen de lo que fue Michael Jackson como artista. Esto es algo que se ha trabajado en otro tipo de biopics como Bohemian Rhapsody, como Elvis, que si bien no las hace malas películas, ni excelentes películas, cumplen con la función de presentar a un artista su vida o lo que alcanza a mostrar de ella, y sobre todo abordar de forma muy superficial, eso sí, algunos de sus problemas o de los problemas que más impactaron en su vida. Debo decir que al menos en el apartado de este tipo, incluso cuando juntas esto con el apartado musical, tienes una obra espectacular, y creo que por ese lado, si eres fan de Michael Jackson, pues la vas a pasar muy bien, vas a gozar la película, la vas a disfrutar mucho, y a fin de cuentas creo que eso es un poco lo que busca hacerse con esta obra. Creo que en el apartado de actuaciones no tengo mucho que criticar. Antes debo decir que el protagonista de la historia, el actor protagonista, Jafar Jackson, hace un papel muy bueno, a pesar de que esta es la primera vez que él interpreta un personaje en pantalla grande. Siendo así, imagínate tener la sorpresa de representar a una de las figuras de tu propia familia. Creo que fue una oportunidad muy única, y creo que cumple bastante bien en diferentes aspectos de las diferentes etapas de la vida de Michael. Lo mismo puedo decir del actor que lo interpreta en su niñez, que también es un papel muy, muy importante a destacar, sobre todo por los momentos fuertes que se presentan un poco en el primer acto de la película. Y fuera de eso, el apartado de personajes secundarios, de antagonista y antagonistas, entre comillas, también me parece que es un acierto a la película en general. No sé si esto le valdrá para tener alguna mención, algún premio, alguna nominación, pero bueno, es algo que se verá con el tiempo. Y es algo que se verá también con la aceptación de esta película por parte del resto de la audiencia. Eh, Sí, debo decir que hay algo que tal vez no me gustó mucho, y es esta aspiración a mostrar a los artistas de forma muy general, muy llamativa, muy de endiosarlos un poco por el hecho de ser artistas. Y debo decir que en ese apartado hay algo que poco se menciona en respecto a la película, y es un poco este impacto cultural de Michael, pero sobre todo en la esfera social, no solo en las canciones que abarcaban, no sé, algunas rupturas de barreras raciales, sino también este tipo de labores, hablando de la sociedad en general, de sanar al mundo, de la fortaleza interna. Creo que son aspectos que se tocan muy superficialmente, con acciones muy pequeñitas que tal vez pudieron tener más profundidad, y que obviamente forman parte del legado musical y todo el legado en sí de Michael Jackson. Eso es algo que estaría muy bueno ver si se explora en otra entrega, no lo sabemos todavía, pero estaría lindo. Y a pesar de que la película trata de abordar muchos temas, es cierto que, y este es un punto tal vez un poco negativo hacia la película, se queda un poco sin tiempo para abordar tantos años que son los que Michael Jackson pues tuvo presencia, tuvo bastante auge. Y hay situaciones que aborda muy, muy superficialmente, nuevamente hay que decirlo, y hay otras en las que sí se dedica un poco más. Incluso hay gestos, acciones pequeñas que se desarrollan en ciertas escenas que te dan a entender un poco más de su personalidad, su forma de ver el mundo. Y hay otras que sí se considera, o al menos yo considero que debieron explorarse un poquito más a nivel de emocionalidad, que se estaba logrando en el primer acto de la película y que poco a poco se iba como quedando un poco de lado. Fuera de eso, el apartado musical es tremendo, no tengo nada más que decir al respecto. Hay veces de pronto en la que
Y esto es algo que a mí me gusta mucho cuando se innova un poco en los temas musicales, cuando no es solo escuchar el tema nuevamente en cine, sino también ver una reinterpretación del mismo con diferentes elementos y recursos que tiene el cine. Fuera de eso, debo decirles que la película me gustó. Es verdad que no la considero un biopic que pondría de referencia, ni que es la masterclass de los biopics, ni la película que revoluciona el género de los biopics, pero sí debo decir que es una película entretenida. A mí como fanático de Michael Jackson, tal vez no al extremo, pero sí alguien que ha escuchado su discografía y disfruta de sus canciones. Me pareció una muy buena película, la disfruté. Si me pongo ya en un poco crítico respecto a guión y al orden de algunas situaciones, sí vamos a encontrar errores. Pero creo que es un poco habitual en este tipo de películas. Obviamente hay biopics que son que tú pondrías en una, no sé si como referente tal vez, como por ejemplo la de Better Man, que siento que trasciende porque no le da miedo atravesar un aspecto nuevo de su protagonista y es abordar un poco tal vez los problemas sin filtro, podría decirse, que eso es algo que no se hace en este tipo de películas, en películas como Elvis o Bohemian Rhapsody o Michael, cabe decirlo, pero que no hacen que la película sea aburrida, sino que tiene otros elementos que juegan a su favor. Eso y además que esta película fue producida también por las mismas personas que trabajaron en Bohemian Rhapsody, algo que se nota bastante. Y bueno, ya dependerá si a ti te gustó esa película, si no, si consideras que las biopics deben ser más profundas o así es también. Yo por mi parte, mi calificación final para esta película es un 7.5 de 10. Hay cositas chéveres, hay momentos, situaciones, se juega mucho con el montaje, eso me parece muy bueno, pero, pero me queda de ver un poquito en los aspectos que comenté, por eso le doy esta calificación. Fuera de eso, déjenme saber ustedes qué opinan de esta película, si ya la vieron, si todavía no. Espero seguir subiendo este tipo de reseñas, no solo de películas que se estrenan actualmente, sino también de películas que ya se han estrenado, que veré por primera vez o que he vuelto a ver para conversar un poquito acerca de ciertas transformaciones, ciertos arcos, ciertos giros, algunas cosas que yo pueda opinar desde mis conocimientos. Fuera de eso, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao, chao.